Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Yo te adoro con todo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo. Pues tú glorioso, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo. Aleluya. Yo te amo. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Oh, aleluya. Yo te amo. Yo te amo.
yo confío en ti. Yo confío en ti, yo te amo. Dígale, yo te amo. Yo te amo. Levante sus manos. Dígale, yo confío en ti. Yo confío en ti, yo. Exprésele su amor, dígale, yo te amo. Yo te amo. Sí, yo confío en ti. Dígale esta mañana, yo te amo. Yo te amo. Del fondo de su alma, exprésele su amor al Señor. Oh, aleluya. Bendito. Oh, Padre Celestial, yo te amo. Yo te amo. Sí, yo confío en ti. Aleluya. Bendito. Oh, yo te amo. Yo te amo. Yo confío en ti. En la roca me refugiaré. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi Señor Jesucristo me les bendiga a todos, a toda la audiencia que pues pueda llegar este audio. Me presento, pues les digo que Dios me les bendiga. Mi nombre es Johnny Carrillo, vengo de Bovares, del pueblo de Bovares. Y bueno, hace unos meses atrás Dios me permitió venir a esta iglesia acá en la 34, mis amados hermanos, el hermano Osvaldo, por motivo de que tuvimos un niño enfermo en el hospital. Y bueno, ellos fueron también de ayuda para mi vida en cuanto a lo que nos mantuvieron en oración pues con nuestro niño. Y de allí surgió pues que Dios nos permitió, después de unos cuantos años atrás, desde niño veníamos acá al tabernáculo de la 34. Estaba pues nuestro hermano Galdona todavía en vida terrena. Sin embargo, bueno, Dios nos permite, después de unos años, por medio de esta prueba que pasamos con nuestro bebé, tener un pequeño acercamiento con nuestros hermanos acá. Y ha sido una bendición, pues porque en esa oportunidad conocimos al hermano Osvaldo y le dimos un testimonio de algo que a nosotros nos había sucedido, a mi pareja, a mi esposa, mi hermana Loedis Pérez, y a este servidor.
en referente a la llegada de nuestra familia, de unos hijos, de un hijo, porque la verdad es que pues nosotros duramos aproximadamente 13 años para poder tener un bebé. Es una cosa bastante, se dice muy fácil con las palabras, sin embargo, pues tiene un gran trecho de muchas circunstancias difíciles, de muchas pruebas. Allí estuvimos nosotros batallando. Y bueno, mi hermano Osvaldo, cuando le conté esto, tuvo la buena disposición de invitarme, que él quería que grabáramos este testimonio, con la única finalidad, hermano, es de glorificar el nombre de Jesucristo y darle cumplimiento a una escritura que dice, hace notorias sus obras en los pueblos. Y bueno, de esa manera que pueda alcanzar a alguien que tenga algo similar y que su fe pues pueda aumentar y pueda ser beneficiario de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así comienzo. Nosotros nos casamos en el año 2007, por allá en marzo, el 3 de marzo del año 2007, me casé con esa dama llamada Loedis Pérez, como toda pareja, con buenos deseos, buenos pronósticos en cuanto a formar una familia, siendo ya cristianos, éramos cristianos, vivíamos para Dios, le servíamos al Señor, allá en la iglesia de Bovare, en el tabernáculo Ebenezer de Bovare, y cuando decidimos, pues nos dimos cuenta, mejor dicho, que al transcurrir un año ella no quedaba embarazada, no había, y nos preocupamos y fuimos a la ciencia médica. Sin embargo, la ciencia médica, pues entre tantos estudios, tenemos una carpeta pues de este color así grande de estudios que indicaban y decían que era imposible que ella pudiera tener bebé. ¿Por qué? Porque ellos decían que ella era sangre negativa, yo era sangre positiva, entonces ellos me dibujaban una célula donde las células de ella no iban a reconocer el gen y iban a atacarlo cada vez, y ese era uno de los riesgos. Otros decían por un cuadro de insulina que ella tenía, un descontrol hormonal, problemas de ovulación, problemas de tiroides y una serie de cuadros que pues pronósticos o patologías que no iban a permitir que ella pudiera concebir un bebé. Fuimos a tantos médicos que nos recomendaban, íbamos a uno, especialistas. Bueno, fuimos hasta un lugar llamado Fecundar, donde ellos son especialistas en todos estos casos. Hicieron estudios por todos lados. Y entre tantas cosas, hubo un doctor que dijo, yo les puedo hacer a ustedes una ovulación por seguimiento, algo así, donde era que nosotros... ellos mismos nos enseñaron, eran como unas agujitas de insulina, se las poníamos allí en el vientre y ella iba a producir ovulación suficiente como para quedar embarazada. Sin embargo, nos encontramos que no fue posible, el abdomen se le inflamó pues tanto así que se llenó pues de esas cositas que le salen a las mujeres, miomas y cosas así. Bueno, eso fue una experiencia muy difícil porque tuve que sacarla de madrugada, llevarla al doctor, le tuvieron que hacer una operación, entre eso me pusieron a elegir que si le sacaban los ovarios o porque era muy grande lo que tenía allí adentro y le causaba un dolor inmenso. Y yo estaba allí en la sala y el doctor me dice, tiene que pensar y tener una decisión en 5 minutos. Sin embargo, yo me quedé allí y pensando, allí bajaron las promesas del Señor y bueno, me tomé de la mano del Señor e hicimos la decisión que Dios nos llamó, fue pagamos para que le pudieran extraer y no le cortaran, pues era más costoso, pero siempre con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos por todo ese proceso, hermano. Estoy hablando de 13 años muy difíciles, donde muchas veces la autoestima está aquí arriba, la fe está aquí, a veces la fe busca disminuir y todas estas cosas pues suceden en estos casos. Sin embargo, bueno, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios fue bueno con nosotros. Me recuerdo que en una oportunidad, recuerdo yo, que estando yo, ya habían pasado unos cuantos años, el que ha vivido esto y esté pasando por esto sabe que esto es muy difícil, a veces se deprime la persona, la pareja, y uno tiene que estar allí pues tratando de que manteniendo la paz y todo esto, porque
son una serie de cosas pues que surgen en esos procesos que no los pudiera decir acá porque el tiempo es resumido, pero en una de esos años, quizás 6 años en espera, 7 años, 6 años, nosotros teníamos un negocito y yo estaba allí sentado contando un dinero porque me tocaba hacer las compras para surtir el negocio. Eran como horas de las 2 de la tarde, algo así, donde el sol está incandescente y donde la gente, sobre todo allá en mi pueblo, no sale. Están en sus casas porque el sol es inminente. No había nadie, estábamos en una esquina, en el negocio, y yo estoy contando un dinero así, sentadito, haciendo la lista. Y cuando yo veo como que por el vidrio del mostrador hay como una sombra, pero yo sin embargo no me levanto de una vez porque acomodé el dinero, tratando de acomodar todo para luego atender a la persona. Eso fue rápido, mi hermano. Y cuando yo hago así, que yo me levanto para mirar, no había nadie en el mostrador. Solamente lo que había en el mostrador era una sandalita de cuero, que luego iba a tener una historia muy larga de esperanza y de fe, de que cuando Dios te hace una promesa a ti, pues Él la cumple. Porque como dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Cuando yo miro esa sandalita allí arriba del mostrador, me quedé impactado porque digo, esta sandalita, ¿qué significa? ¿Será que alguien llegó y como no le salía al momento, la dejó allí? Pero mi mente comenzaba a decir, pero tan rápido, si eso no pasaron ni siquiera un minuto. Entonces yo llego, bueno, en mi mente natural, tomo la sandalita y me dirijo hacia la esquina, hacia los afueras del negocio. Es una calle que tiene 4 esquinas, estamos en una esquina, y cuando yo miro hacia el lado derecho, al lado izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, no había absolutamente nadie, hermano. Dios, que es mi testigo, sabe que yo algún día tendré que pararme a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, y sé que lo que estoy hablando pues es la pura verdad porque me pasó a mí mismo. Entonces, al ver que no había nadie, me devuelvo con mi sandalita sin pensar en nada espiritual, hermano. Mi mente natural. Solamente entré y cuando coloqué la sandalita aquí, dije, la voy a colocar aquí porque quizás la persona vino y a lo mejor vengo ahorita a retirarla. La coloco y la dejo allí. Y me siento y sigo contando. Pero en una de esas baja el Espíritu de Dios, aleluya, y me dice, ¿ves la sandalita? Y yo llego y la vuelvo a mirar y comienza algo a moverse en mi corazón y siento, no una voz audible, hermano, pero en mi corazón, Él me habla y me dice, te voy a dar un hijo, me dice. Hermano, y cuando yo siento eso en mi corazón, comencé a derramarme, sentí su presencia y sentí algo sobrenatural en ese momento. Y yo veo y es donde me doy de cuenta que todo era Dios produciendo, dándome una promesa, llamando mi atención, hermano. Porque Él sabe cómo llamarnos la atención y cómo lidiar con nosotros cuando quiere cumplir su palabra, hermano. Lo cierto es que agarré esa sandalita allí, hermano, lloré y lloré como ustedes no tienen idea. Derramé mi vida y le dije, Señor, yo creo esta palabra. Y algo me dijo, tómala y guárdala en un lugar y consérvala hasta que el niño esté aquí manifestado. Así lo hice, llegué a mi casa muy contento, hermano, alegre, con aquello que algo se movía en mí. Y cuando llego a mi casa consigo a mi amada esposa del otro lado de la habitación. Y precisamente en ese momento, cuando yo llego con la sandalita, la consigo en ese momento donde ella está decaída, porque había momentos que estaba pues feliz, alegre, se le olvidaba, pero había momentos que de repente se acordaba de querer tener un niño. Y en ese preciso momento, hermano, no son casualidades, Dios sabe lo que hace. La consigo allí pues derramada, triste, y cuando yo la veo ya yo supe que estaba pasando por esos momentos depresivos, digamos, o de nostalgia. Y me acerco a ella y la abrazo y ella pues se limpia las lágrimas y yo le digo, mira mi amor, y le cuento todo esto que les acabo de contar. Ella comenzó a llorar, me abrazó y yo le digo, mi amor, usted va a agarrar esta sandalita, así como Él me lo ha hecho sentir, póngala en una de las gavetas de la peinadora, allá en lo más oculto, donde algún día yo creo, mi amor, que Dios nos va a dar un hijo. Y así pasó. La colocó. Pasaron más años, hermano, más tiempo. Los años se hacen largos, las horas, los minutos, los días se hacen muy largos en los momentos de espera, hermano.
allí donde el Señor obra en nosotros en paciencia y pues está allí con nosotros. Está tan cerca que muchas veces lo sentimos nosotros tan lejos, pero Él está tan cerca, al lado de nosotros, allí con nosotros en ese proceso. Bueno, mis amados hermanos, mi esposa pues agarró aliento, seguimos el transitar de la vida. Yo le pedía mucho al Señor cuando llegan esos momentos que Él me diese a mí por lo menos un sueño. Yo no soy dado mucho a los sueños, creo que pues no tengo esa vocación en Dios, tenemos otra, pero sí creemos en los sueños, creemos en las cosas, en las visiones, todas las cosas sobrenaturales del Señor que se manifiestan en sus hijos. Y estando allí, hermano, pidiéndole yo al Señor por mucho tiempo que me diese pues un descanso, porque llegaba la ansiedad, llegaba hoy, hermano, y yo decía, Señor, sobre todo pues cuando venían esos momentos del Día de las Madres, esas cosas, me tocaba lidiar conmigo, con mi esposa, y bueno, tomando aliento en el Señor siempre, procurando pues con la ayuda, porque todo ha sido su gracia, hermano. En ningún momento, en esos momentos, uno no puede hacer nada, uno no puede darse aliento por uno mismo, uno no puede animarse por uno mismo, tiene que ser el Señor que lo anime a uno. Y yo llego y le digo al Señor que me dé un sueño, sin embargo, el sueño nada que llegaba. Pasaron, qué sé yo, hermano, unos 5 o 6 años y el sueño nunca llegó. Recuerdo que fuimos para unos cultos en un cierto sector de acá, del estado Lara, y un hermano que nos encontramos nos decían, oye hermano, mira hermano John, que sabían mi caso, me decían, hay un hermano tal, que ese hermano tiene un don maravilloso y él ha orado por muchas hermanas y ellas han quedado embarazadas. Y hermano, no tenemos duda de eso, Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado todas estas cosas. Ahora yo estoy contando mi experiencia, cómo la vivimos, y cuando yo me dicen eso, pues como andamos en esa ansiedad, uno le echa mano a todo lo que le dicen a uno de parte de Dios. Y me acerco al ministro de Dios y le digo, hermano, y no hallaba cómo llegarle, comienzo pues allí de alguna forma llegarle y decirle que lo que nos pasaba con mi esposa. El hermano pues al cabo de un pequeño momento de conversación le manifesté nuestra necesidad y él me dice unas palabras que yo considero que no están fuera de contexto ni nada, solamente que era para profundizar las raíces más de este testimonio. Cuando yo le digo al hermano esto, el hermano me dice, hermano, lo que pasa es que ustedes no han tenido ese bebé porque ustedes no han creído lo suficientemente como para tener ese bebé. Y él me lo dice a manera como de una exhortación y yo la tomé de parte de Dios. Sin embargo, bueno, eso me deprimió, estuvimos en el culto, mi mente estuvo pues pensando en todo eso que él me dijo. Y parece ser que la fe como que en uno está allí en un vaivén pues. Bueno, pasó ese momento. Él me habló acerca de Abraham, el padre de la fe, de todas estas cosas, como ustedes saben ese relato acerca de Abraham allá en Génesis. Y me vine para mi casa de ese sector y esos días pasaron y yo pues sentía que me deprimía más, que como que yo no tenía fe, hermano. El enemigo me buscaba engañar a decirme, tú no tienes fe, eso es verdad, tú no tienes suficiente confianza en Dios como para que Él te dé un hijo, ni para que les dé un bebé. Y bueno, allí estuvimos en esa batalla, en esa gran lucha otro tiempo más. Sin embargo, bueno, para resumir esto, me recuerdo que a mi esposa Dios también le dio una evidencia. Ella fue un día a hacer unas compras cuando estaba la situación en Venezuela que había que hacer cola para 2 harinas y todo esto. Ella fue a hacer la cola, le habían conseguido un ticket para la cola y cuando llega al supermercado, al lugar que es en el Recreo, allí en el Central Madrilense que existía allí, ella estaba allí, entró directo y no había nada para comprar, todo se había agotado los productos de primera necesidad. Entonces un muchacho que está así le dice, hermana, porque le dijo, pero por lo menos aproveche y llévese un paquete de pañales que también está en oferta. Y ella cuando escucha eso mira y ella dice, la mente le dice, pero ¿para qué yo voy a comprar pañales si yo no tengo niños? Y allí bajó la fe en ese momento y le dio la experiencia que también ella necesitaba. Y algo le dice, tómalo y créelo, que te voy a dar un hijo. Hermano, tan cierto como se lo estoy diciendo. Ella estaba como que en una duda, en una de esas, venció las barreras de la duda y se decidió y tomó el paquete de pañal y se lo trajo, hermano, para la casa. Y lo colocó pues allí en el mismo lugar donde habíamos guardado la sandalita, allí en una gaveta, que era como una evidencia, una promesa que Dios nos estaba dando para una bella experiencia, hermano. La colocó allí y eso también se mantuvo por unos años más allí. Un día una hermanita de un campo nos visitó con unos niños
y se nos hizo tarde y ya cargaba unos niños y no pudo comprar pañales. Y yo estoy sentado hablando con el esposo, con el hermano en la sala y yo miro hacia el cuarto que la hermana le dice, hermana Loedi, no tengo pañales. Entonces fuimos a darle una vuelta, ya era muy tarde, todos los negocios estaban cerrados, no había ningún negocio abierto. Nos devolvimos y cuando está ella conversando con mi esposa abre la gaveta y la hermana se da cuenta que hay un paquete de pañales y le dice, hermana Loedi, pero tú tienes unos pañales acá, tú no tienes bebé, tú me puedes dar, préstamelos, yo te los compro. Y lo que me di de cuenta fue la seguridad, cómo Dios comienza a fortalecer la fe de sus hijos cuando le va a darle una bendición. Yo vi que mi esposa, después de tanta depresión y tanta cosa, yo veo que ella con una firmeza mira a la hermana con respeto y le dice, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables. Ahí está la fe, hermano. Es de cuestión de decisión de nosotros. La decisión está en nosotros, en echarle mano a las promesas de lo que Dios te ha dicho y te ha prometido. Ella simplemente le dijo, mi hermana preciosa, esos pañales son intocables, no te puedo dar de eso. No le explicó, que es lo que me llamó más la atención, no le dijo nada, guardó su paz y yo seguramente confío que la hermana lo entendió. Guardó su paz y los dejaron allí. Hermano, al cabo de un tiempo, yo había escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe, como un hombre inquebrantable en la fe, como un superhombre. Y sin duda que los hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron experiencia, pero sabemos también que la Biblia dice que ellos fueron sujetos a pasión, que ellos también pasaron por lo que nosotros pasamos. Y cuando un día yo vengo llegando de hacer un transporte y yo me acuesto en una hamaca en mi casa y yo miro así hacia mi costado y está un folleto que se llama El Patriarca Abraham. Lo veo y lo miro y algo se conecta, hermano, porque cuando estas cosas suceden, usted y yo no tenemos nada que ver, solamente tenemos que echarle mano a la fe y Dios hace lo demás. Te produce el sentir, te da el querer como el hacer y Él es el que produce todos los resultados. Y yo llego y miro así y algo se conectó, que eso sin duda fue Dios, y me motivó a leer ese mensaje. Yo lo tomo así y lo volteo. No era que yo andaba muy espiritual, no era que yo andaba en la cúspide de la espiritualidad. Normal, hermano. Sencillamente lo agarré, pero él me puso el sentir, me motivó y cuando volteo el mensaje leo la parte de atrás de lo que se trata, pues un extracto de lo que se va a tratar este mensaje y se movió mi corazón. Pero algo me dice, antes de leer el mensaje, lee la historia de Abraham por ti mismo, no lo que te cuentan, sino por ti mismo. Porque somos nosotros mismos que leyendo la palabra, Él puede bajar en fe, en revelación y nos da la promesa, hermano. Y cuando yo estoy leyendo allí la historia de Abraham, pues hojeando esto, hermano, allí estaba Dios moviéndose en mi corazón. Y cuando veo allí que allí fue donde mi fe se activó, hermano. Esta parte es importante porque cuando yo estoy leyendo, yo me doy de cuenta que Abraham, Dios le había hecho una promesa de que Sara iba a tener un hijo y todas estas cosas. Sin embargo, vemos que en el transitar de la vida, él dijo, la Biblia dice que él luchó esperanza contra esperanza, aleluya, y que no fue movido. Y que, sin embargo, él pasó quizás las mismas batallas en la mente, las mismas luchas de donde él de repente buscó deprimirse, pero eso no significaba que él no creía que Dios podía darle un hijo a su esposa. Es dos cosas muy distintas. Una cosa es la lucha que viene a su mente y otra cosa es lo que usted puede en esa batalla echar mano. Usted dice, Dios, si Dios hizo el sol, hizo la tierra, hizo las células, me hizo a mí mismo, para Dios es nada imposible crear a un niño en el vientre de una mujer que la ciencia ha dicho que es estéril. Para nada eso es difícil, para nada para Dios. Y eso es lo que nunca puede percibir cuando una persona es hija de Dios. No puede tener incredulidad. Sin embargo, están las batallas, las luchas, la guerra, la batalla jamás peleada en la mente. Y esa también la libró Abraham. ¿Por qué lo decimos? Porque vemos que Abraham, luego que se encuentra con aquella sierva, la esposa lo lleva y le dice, pero toma a la sierva y ten un hijo con ella. Y así él lo aceptó, lo recibió y así lo hizo. Sin embargo, esa no era la voluntad de lo que Dios le había dicho a él. Entonces encontramos que cuando yo leo esto, algo me dice, ve, así que descansa. No te preocupes por las luchas que tienes en tu mente. Eso no significa que tú no tienes fe. Tienes fe, me dijo. Tú tienes fe, hermano, eso me fortaleció. Me bendijo tanto Dios esa tarde que el que me veía en mi casa, yo estaba solito en mi casa, mi esposa no estaba,
decía que me había vuelto loco porque algo me tomó y yo corría de la puerta de atrás a la puerta de adelante gritando, corriendo, llorando, diciendo: Señor, yo tengo fe, yo te creo esa palabra, Señor, tú nos vas a dar un hijo. Y me hizo recordar: ¿te acuerdas de la sandalita? ¿Te acuerdas del pañal? Así que te voy a dar un hijo. Y me volvió a animar en la fe y me volvió a activar, pero esta sí era genuina, era Dios, porque al cabo de unos tiempitos comienzo a tener unas experiencias, y esto que le voy a contar, así como lo conté aquí una vez públicamente en el culto, en esta iglesia, estaba yo acostado en la cama y yo estaba leyendo Fe Perfecta, donde el profeta habla acerca de las ardillas y todas estas cosas que ustedes conocen. Los que han leído el mensaje saben del relato que estamos hablando, de Hattie Rai y de todas estas cosas. Y cuando yo estoy leyendo eso, en mi casa teníamos, hermano, una invasión de ratones, una plaga terrible. Era como que hasta sobrenatural, hermano, porque yo no había visto tantos ratones así en una casa. Ellos bajaban de las mesas de la cocina o de los mesones, bajaban como hormiga, hermano, se ponían en el piso, hermano, esa cosa, y eso me tenía aterrado. Yo buscaba veneno y nada, que lo podíamos por meses, buscando intentar acabar con esos ratones. Y yo estoy acostado, me acuesto así, hermano, no era emoción, no era una voz audible porque yo le estaría mintiendo, pero Dios habla en el corazón, algo se asienta en mí y me dice: pero no hay ninguna diferencia. El profeta estaba hablando de las ardillas, el hermano Granja está hablando de las ardillas, y él dijo la palabra. ¿Por qué tú no dices la palabra? ¿Qué quieres que haga? Hermano, era como un ensayo, un entrenamiento, y algo me decía al mismo momento: tú estás emocionado con este mensaje, no te emociones, que esto no se puede meter uno por emoción. Hermano, y tenía esa lucha allí, y me vuelvo a acostar, y estoy así acostado en la cama, y algo me dice: pero ¿qué quieres? Dilo. Y cuando yo miro así, que estoy como que batallando con la voz de Dios y con la voz del enemigo, yo miro hacia la cocina, acostado en mi cama con el folleto en un lado, y veo que estaban bajando los ratones. Hermano, me quedo allí mirando ese cuadro y yo digo: ¿será que lo hago? ¿Será que digo? No estaré emocionado. Hermano, pero de repente algo se asentó y yo digo: bueno, que venga un gato. Los hermanos acá se rieron cuando lo dijimos en el culto públicamente, se rieron. En una oportunidad, ahora lo estamos transmitiendo por acá también, porque precisamente eso sucedió, hermano. Yo le digo: que venga un gato. Bueno, tú me estás diciendo que diga una palabra. Bueno, que venga un gato y que se coma un ratón, y como señal que yo lo pueda ver. Hermano, y me quedé así con eso, y me acuesto en la cama, me quedo como dormido en la cama, y de repente siento que la cama por debajo le dan un golpe, ¡pum!, a la tapa de la cama, y me despertó. Y miré y estaba el folleto, y me quedo así, y de repente estoy mirando así y ¡pum!, le vuelven a otro golpe. Y cuando yo miro así, hermano, allí venía saliendo un gato blanco, hermano. Y lo más tremendo es que salió apuradito, pero yo no le vi que cargaba. Y algo me dice: ¿qué más quiere? Yo le digo: quiero ver si en verdad se comió un ratón. El gato se devolvió. Ellos que son tan meticulosos cuando están comiendo, se devolvió, se asomó la cabeza en la puerta de mi cuarto, y allí tenía el ratón con la cola. Y yo, aleluya, fue una experiencia de ver de que la fe es como una llave, hermano. Cuando Dios permite y usted sabe cómo meter la llave, usted mete la llave y lo demás lo hace Dios. Él abre las puertas, Él abre lo que es imposible para el hombre, Él hace lo demás. Eso me impactó y comenzó la fe a aumentar porque el milagro estaba cerca. Lo que le había pedido por años, un sueño, nunca me lo dio de ahí para atrás, porque todo tiene un tiempo en la vida. Y cuando, sin pensarlo, sin imaginarlo, me quedé con eso impactado, hermano. El gato hizo un desastre, pues se comió todos esos ratones, porque salí de la casa y cuando regresé en la tarde de buscar a mi esposa, increíblemente mi esposa nos dimos cuenta que no había ni uno. El gato había hecho, y el gato no supe por dónde entró, por dónde salió, cómo se salió de la casa, no sé, pero sabemos que todo eso lo estaba produciendo Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios de los milagros. Traigo a mi esposa. Y bueno, pasaron un tiempo, y al cabo de un tiempo, hermano, allí estaba el sueño. Estoy durmiendo una noche y yo, sin pensarlo, sin imaginarlo, yo entro en un sueño donde yo entro como en un escenario. Los que han ido como a un teatro saben que todo es oscuro y que está como la plataforma y que hay un rayo de luz que enfoca solamente al artista. Y aquí estaban las tribunas, yo entré, y cuando yo entro, lo único que me doy de cuenta es que en los asientos no había nadie. No había nadie, ningún espectador de nada. Y lo que miro es allá, miro hacia allá, hacia donde está la plataforma, y ahí estaba el rayo de luz. Estaba un hombrecito pequeño y estaba otro joven. Y el hombrecito pequeño tenía un bebé en los brazos. Es un sueño. Y él tenía el bebé en los brazos.
Yo nunca conviví con mi padre, yo nunca viví con mi papá. A la edad de 1 año me sacaron porque mi padre pues no pudo atenderme y hubieran circunstancias que no permitieron tener acercamiento con él. Eso fue lo que más me impactó de este sueño. Yo nunca tuve acercamiento con él, y cuando yo estoy parado, o sea, cuando yo veo estos dos personajes que están allí, uno tiene un hombre pequeñito con un bebé, yo ni siquiera hablé la palabra, hermano, solamente lo pensé y dije, pero ¿quiénes son ellos? Y parece ser que lo que estaba allí me discernió el pensamiento y me dijo, ¿quieres saber quiénes son? Y yo le digo, sí, quiero saber quiénes son. Y cuando yo digo sí, los dos personajes, los tres, el niño, el señor que tenían los niños y el otro, voltearon y me miraron. Hermano, yo nunca había pasado por una experiencia de cruzarme mirada conmigo mismo. Era yo el joven que estaba al frente del Señor. Y me miro cara, hermano, eso me impactó, mirarme yo, cruzarme cara a cara con mi propia persona. Y el otro que tenía era mi papá y tenía un niño pequeño. Y en ese momento me hizo entrega del niño y me lo puso en mis brazos. Y yo vi el bebé, vi el rostro, no se me olvida. Y cuando estábamos en maternidad, cuando mi esposa dio a luz, ese mismo rostro fue el que vi yo en ese sueño. Hermano, increíblemente para el incrédulo, pero para los hijos de Dios, esto es una realidad, esto es cuestión de fe. Así como se los estoy contando, al cabo de 9 meses, después de ese sueño, yo me paré y cuando me acosté después del sueño, miró el techo y algo me dice, el bebé viene en camino. Hermano, pero la fe es algo sobrenatural, no es algo como una emoción, es algo que se asiente y te dice, está concluido, es un hecho. Vas a tener un bebé. Yo le cuento eso a mi esposa, lloramos juntos en la mañana, le oramos al Señor y descansamos en el Señor, no sabiendo que a los 9 meses después de ese sueño, el 23 de febrero, hermano, el 23 de febrero del año 2019, mi esposa se empezó a sentir mal y fue a darse el día de mi cumpleaños. Yo cumplo año el 23 de febrero. Ese mismo día, hermano, mi esposa fue a que el doctor, sin decirme nada, sorpresa, y la sorpresa era que estaba embarazada el día de mi cumpleaños, le dieron eso, ella vino y me hizo una sorpresa, está el video en Facebook, en nuestro perfil, está ese video, donde ella hizo como una cajita de regalo que se abría en 4 partes, y cuando yo llego ese día de la sorpresa, yo no sabía nada, y estamos allí, y ella me dice que tengo que jalar la tirita. Estaban unos hermanos allí acompañándonos en ese bello momento, y cuando yo jalo la tirita de un lazo, la caja se abrió en 4 partes. En un lado estaba la sandalita que me había dado hace 8 años atrás, en otro lado estaban los pañales, y en la otra parte estaban los ecos que decían y confirmaban que era una realidad. Y cuando yo miro eso, hermano, yo me quedo impactado. Yo no hablo, miro a mi esposa y yo le digo, es cierto. Y ella llorando me abrazó, estaba embarazada después de 13 años. Ese es el testimonio, mi hermano. Confío que estas palabras, que este testimonio, se me escapan detalles, hermano, pero yo creo que más bien me he excedido del tiempo. Sin embargo, confiamos que el Señor bendiga sus corazones por medio de este testimonio. Hace notorias sus obras en los pueblos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 81. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio que el Señor Jesucristo, en su gracia y misericordia, nos ha regalado, y tenemos la dicha, mi amado hermano y hermana, de poder estar reunidos alrededor de su bendita palabra, escuchando lo que nuestro Dios tiene para decirnos una vez más en su amor y misericordia para con nosotros. Él manifestando la grandeza de su amor, lo inconmensurable que Él es en todas las cosas. Y por eso es que Él siempre está hablando su palabra, dándola a conocer al pueblo, y aun cuando la conoce, siguiéndosela dar a repetir, porque Él tiene algo nuevo siempre que darle a conocer a su pueblo, de quitarle el velo con respecto a su palabra. Él siempre está preparado, Él siempre tiene algo que decirle a su pueblo, y Él siempre de igual manera está esperando que aquellos a quienes Él expande su palabra
sean aquellos que demanden, pidan de Él revelación. Que aquellos que oyen se interesen y clamen por obtener de aquellas palabras de bienaventuranza que nuestro Dios tiene de bien para nuestra alma, que es aún, mi amado hermano y hermana, aquello que nosotros deseamos y anhelamos en nuestros corazones, y amigo y amiga, pero que nunca se podrá alcanzar si no es solamente por la mano omnipotente de nuestro Dios, porque Él nos hizo y Él conoce qué es lo que en verdad necesitamos en nuestros corazones, no tanto lo material, sino lo espiritual, lo que permanece, lo que habita en el corazón del hombre. Ahí es donde Él siempre está hablando su palabra, por el ser mismo Dios. Aquella palabra que si hoy oyéremos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. ¿Para qué? Para que así Él, al ver ese corazón sensible, ese corazón deseoso que anhela conocer al Dios omnipotente, recibir aquella paz, aquel amor, aquel gozo, aquella tranquilidad en su corazón, el que lo desee, y Él así a través de su palabra poder darle a conocer y a experimentar, aleluya, eso que Él tiene preparado. Por eso le damos la gloria, la alabanza y magnificamos a nuestro Dios y le damos loor a su nombre, porque todas esas bendiciones han sido aparejadas para aquellos que la crean. Aleluya. Para ellos es las promesas, para los que la creen. Quiero invitarlos a buscar en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, verso 33, para dar comienzo al servicio. Dice así, Juan 18, verso 33. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, luego rey eres tú. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dícele, yo no hallo en él ningún crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén, amén. Hasta ahí le leeremos la porción de la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Inclina ahí su rostro para encomendarnos a Él. Amado Padre Celestial, Señor Dios omnipotente, Padre Santo, Señor, sublime Padre Celestial, oh Padre, pero que te haces dar a conocer, Padre, en la sencillez de las cosas, Señor, en lo pequeño, Padre, que nosotros podemos decir que ahí no está, pero ahí está siempre, Padre, tu presencia, Señor,
Siempre está tu representación, Padre, en todas las cosas, por muy pequeñas que sean, Padre Santo, Señor. Y ahí, Padre, es donde tú bajas, Señor, desde lo alto, Padre, para darte a conocer en esas cosas pequeñas, Señor. Así, Padre, como lo hiciste en aquel día, Padre, cuando te vestiste de hombre, Padre, y bajaste a la tierra, Padre, con un propósito, Señor, a pagar un precio, Padre celestial. Y aún hoy, Padre, sigues con el mismo plan, Padre. No has cambiado, Señor, no te has inmutado, Padre, en tus palabras, Señor, en tu forma de actuar, Padre Santo, Señor, sino que siempre, Padre, en la sencillez te das a conocer, Padre, pero a aquellos, Padre, que quieran verte, Padre, que quieran conocerte, Señor, tienen, Padre, que prestar atención a las palabras que tú has dicho, Padre Santo, Señor, porque tú no has cambiado, Padre. Tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, Padre, y mañana seguirás siendo el mismo, Padre. Esa es la confianza que tenemos, Señor, y por eso, Padre, te llamamos a la escena en este nuevo servicio, Señor, a que tú bajes, Padre, a cada uno, Padre, los que está al alcance de esta voz, Señor, y te deja conocer, Padre, que tú examines los corazones, Señor, oh, Padre, que ellos puedan, Padre, ser hoy aquellos que participen de la mesa, Padre, que tú has servido, Padre celestial, y ellos puedan ser aquellos testigos que puedan, Señor, gustar, Padre, de las dádivas que tú tienes aparejadas para aquellos que te creen, Señor. Es mi oración en este servicio, Señor, que seas tú una vez más, Padre, oh Padre, moviéndote, Señor, haciéndote conocer, Padre, glorificándote, Padre, en medio de tu pueblo, Señor, porque lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Ese siempre es nuestro Dios. Un Dios que se magnifica en la sencillez. Es tan excelso, tan grande, mi amado hermano y hermana, pero se hace pequeño para hacerse dar a conocer en medio de los hombres. Y ahí, de igual manera como se encuentra ya el mismo Dios, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, el Dios que no ha cambiado y el Dios que espera lo mismo que él ha esperado del principio, que al hablar su palabra haya pueblo que crea esa palabra y así él en la sencillez poder magnificarse, mi amado hermano y hermana. Es lo que él espera en este servicio. Es lo que él anhela en este servicio. Que cada uno al oír su palabra juzgue y correctamente y crea a la palabra que él nos ha dejado para nuestra enseñanza, la palabra por la cual él siempre ha movido su mano. Fuera de este libro negro que llamamos Biblia, nuestro Dios no puede responder. ¿Por qué? Porque él lo ha declarado. El cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras no pasarían. Tendrían cumplimiento. Si él dijo que él libertaba hoy, seguirá libertando, mi amado hermano y hermana, y amigo y amiga. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, el Dios de quien hablamos y el Dios a quien se nos presenta hoy en este servicio. Y llevando el tema que él nos ha regalado en su gracia y misericordia, sobre los hechos de la meditación, mi amado hermano y hermana, y a los amigos que me oyen. La realidad, hechos, lo que se manifiesta, lo que se está viendo, la realidad de nuestros pensamientos, que como lo hemos dicho anteriormente en los servicios, es algo que se expresa. Si usted está contento y todos sus pensamientos están siendo invadidos de esa felicidad, de esa alegría, su cuerpo, quiera usted o no quiera, las expresiones de su rostro, de sus manos, de sus pies, de su torso,
darán a conocer la alegría que usted tiene en sus pensamientos. Y eso se expresará y todo veremos. De igual manera, cuando usted esté enojado, aunque usted no lo quiera manifestar, no quiera darlo a conocer, que nadie se dé cuenta, pero eso está en su pensamiento, el enojo, su cuerpo manifestará, expresará aquello, aun cuando usted no quiere que aquello se manifieste, no quiere que aquello se exprese, pero aquello siempre se manifestará porque son los hechos, es la realidad, es la manifestación de nuestros pensamientos. Ese es el tema que hemos estado llevando con la ayuda y la gracia de nuestro Dios, los hechos de la meditación. Y tomando como base el Salmo número 1, que nos habla del árbol o de aquel que medita en la ley de Jehová y allí se encuentra su delicia y medita de día y de noche. Dios lo compara como aquel árbol sembrado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa es la base de este tema de los hechos de meditación, de lo que nuestro Dios declaró en su palabra, y es una profecía que ha tenido cumplimiento, está teniendo cumplimiento hoy en nuestro día, en nuestro presente, y seguirá teniendo cumplimiento, mi amado hermano y hermano. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Hoy nosotros somos los participantes. Hemos estado escudriñando a los diferentes participantes en la historia escrito aquí en este libro que nuestro Dios dejó para nuestra enseñanza. ¿Cuáles fueron sus pensamientos? ¿Cuáles fueron las manifestaciones? Lo que expresaron no solo por sus labios, sino en sus acciones. ¿Qué fue lo que presentaron? Y lo hemos estado acomodando conforme a la profecía que nuestro Dios dio en el Salmo número 1. Y cada uno hemos estado separándolo y ha entrado a calzado perfectamente en el lugar de la profecía donde corresponde. Aquellos que meditaron en esa palabra, mi amado hermano y hermana, para su día, para su momento, y todas las que Dios le había mandado que cumpliesen, más la que le correspondía para su día. Cada uno de aquellos que obedeció esa palabra prosperó en todos sus caminos. Jehová fue el mismo Dios quien los bendijo, quien los dirigió en su día, mi amado hermano y hermana. Por lo tanto, entraron en la comparación de la figura del árbol que nuestro Dios había dicho. Pero aquellos que no conocían y aquellos que conocían pero no obedecían, aún sus labios confesando que sí obedecían, y no lo hacían, fueron contados con el tamo, con los malos, fueron contados, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué? Porque la profecía ha sido clara. Dos bandos, dos recompensas, dos pagos por el mismo Dios. Uno para bendición, para vida, y otro para destrucción, para muerte. Nuestro Dios ha sido claro en su palabra y es lo que hemos estado expresando a través del diferente servicio, como nuestro Dios nos ha mostrado que nuestros hechos, de lo que pensamos, de lo que está en nuestros corazones, llega a nuestra mente, es analizado,
he maquinado y algo se tiene que dar a conocer, algo se manifiesta de aquello que hay en nuestros corazones y llega a nuestros pensamientos y algo se tiene que manifestar por una decisión que ha sido tomada. Pero esa decisión, antes de ser tomada, tuvo que haber tenido una base. Y esa base era el creerle a Dios o no creerle a nuestro Dios. Esa era la base, la decisión que tomaba cada hombre, cada mujer en su corazón. Creerle o no creerle. Y aquella orden era mandada a la meditación, a los pensamientos, a la mente del hombre. Y de una forma o de otra forma era expresada acorde al momento. Aquellos que no quisieron obedecer expresaron todo lo que está escrito en esta Biblia que no se debía de hacer. Y aquellos que la tenían y aún eran mandados a enseñar aquella palabra y no la obedecían, tuvieron la misma recompensa de los malos, mi amado hermano y hermana. No faltó nuestro Dios en cumplir. Y es a donde nuestro Dios nos está llevando. ¿Por qué? Porque son hechos, mi hermano. Hechos. Hechos en el presente, hechos en el pasado, hechos en el porvenir, mi amado hermano y hermana. Son hechos. Es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá conforme a la profecía en el Salmo número 1. Son hechos, son verdades, todas, pero algunas caerán para bendición, otras caerán para maldición. Pero nosotros, que es hacia donde nuestro Dios nos está empujando, nosotros somos los que estamos en la balanza. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos nosotros ahora que estamos en la balanza? ¿Haremos como aquellos conocedores de la palabra de nuestro Dios que no obedecían? ¿O seremos aquellos conocedores que obedecían a la palabra que Dios había dado, los mandamientos y a la profecía para su día? Hoy, mi amado hermano y hermana, nosotros estamos parados. Ahora es el momento en que nosotros peleamos la batalla. ¿De cuál lugar nos posicionaremos? Nosotros estamos peleando la batalla y estamos manifestando. No que ha de manifestarse, mi hermano. No mire al mañana, mire al presente. ¿Qué está manifestando? ¿Por qué ha manifestado usted aquello? Y no se engañe como la recomendación que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Él nos apuntó: ningún árbol bueno puede dar frutos malos y ningún árbol malo puede dar frutos buenos. Así de sencillo nos lo colocó nuestro Señor Jesucristo. No nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos el conocimiento de cuáles son los frutos de nuestro Dios, del Espíritu de nuestro Dios, y cuáles son los frutos del espíritu del mundo y de su gobernante. Ahí está. Por eso nosotros no tenemos que pesar. ¿Por qué? Porque al igual que en este entonces, aunque ellos conocían la verdad, ambos bandos sabían cuáles eran los pasos a seguir y aún así se extraviaba. Nuestro Dios lo único que podía hacer y puede hacer hoy para con nosotros es recordarnos lo que Él ya ha establecido y lo cual Él nunca podrá cambiar.
Él siempre apuntó y es lo que hemos estado haciendo en Escritura, esta Escritura, observando que nuestro Dios, cada vez que se encontró con aquello, Él les apuntó a las Escrituras. Escrito está, escrito está. Los profetas dijeron, el profeta dijo. Ahí está escrito. Y es hacia donde Dios nos lleva, mi amado hermano y hermana. No se me equivoque. Es el mismo lugar hacia donde nuestro Dios hoy nos está llevando. Y hoy con esta nueva palabra esperamos que siga nuestro Dios empujándonos, jalándolo. ¿A qué? A que conozcamos cuál es nuestra posición hoy con respecto al Salmo número 1. ¿De qué lado nos estamos encontrando? Y en esta ocasión relata la historia de nuestro Señor Jesús cuando fue prendido y fue llevado ante Pilato, acusado injustamente, injuriado por aquellos por los cuales Él vino, mi amado hermano y hermana. El pueblo al que Él venía a salvar lo estaba pateando en ese momento, lo quería matar, quitarle la vida. Y como ellos por excusa tenían que no podían tener sangre en sus manos, que ellos no lo podían matar, porque eran judíos, tenían una ley, lo llevaron, mi amado hermano y hermana, ante aquellos que sí podían, que eran asesinos, que eran despiadados, que no tenían contemplación de nada. Lo llevaron ante Roma, ante el imperio romano que los gobernaba a ellos y estaba en medio de ellos. Lo llevan ante Pilato y dice, verso 33, así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Que era la acusación con lo que aquellos decían, que hacía alboroto en medio del pueblo y escandalizaba al pueblo por estas palabras, diciéndose que él era el rey de los judíos. Y cuántas cosas más no pudieron haber dicho en ese momento. Cuántos complots no le pudieron haber inventado. Y él hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A nuestro Señor Jesús. Clara la pregunta de este hombre. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ellos no tenían rey de hace generaciones. Habían perdido a ellos. Lo único que les quedaba era la ley. Y los linajes que habían quedado. Que eran conforme a la ley. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante este hombre. No era judío, no era de Israel, era un romano. Y él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le hace la pregunta, yo te quiero hacer una a ti. Esto lo dices, que yo soy el rey de los judíos, de ti mismo. Tú te sentaste. Has escuchado todo lo que has escuchado a los alrededores acerca de quién soy yo, Jesús, al cual hoy te mandan que hagas juicio para matarme. Eso el rey de los judíos lo has dicho tú porque te has sentado, has oído las opiniones de todos los rincones del pueblo de Israel, todos los rincones donde soy conocido, de mis enemigos que hoy vienen a matarme y de mis amigos y de los conocidos de todo aquello. Oh, te lo han dicho otros de mí. O solamente es que lo que oíste de esos que están ahí y tú vienes a mí a repetírmelo. Mire la enseñanza con la que empieza nuestro Señor Jesucristo.
Él lo decía, mi amado hermano y hermana, porque era lo que estaba oyendo en ese momento. Y él ni siquiera se preguntó qué era eso, el rey de los judíos. ¿Por qué le decían el rey de los judíos? ¿Qué tenía que ver el rey de los judíos? Si era el rey de los judíos, él sabía que era un emperador, él sabía que era un rey, él sabía cómo se portaba un rey, él sabía qué tenía el rey, él sabía cómo se movía un rey, él sabía que un rey lo que debía tener, los súbditos que debía de tener. Por eso la pregunta, ¿lo dice de ti mismo? ¿O es lo que otros dicen acerca de mí? Y él le responde, Pilato, ¿soy yo judío? Ahí está la respuesta. Otros se lo habían dicho a él. Él no se sentó a pensar en nada acerca de él, solo oyó aquello y vino y lo repitió, sin entender nada, sin entender el por qué él hacía la pregunta, sin entender el por qué aquellos decían aquello. No entendía nada y aún así hizo una pregunta. Por eso él responde, soy yo judío. Él no conocía nada acerca de Jesús. Puede que haya oído acerca de él en muchas ocasiones, pero nunca se sentó a investigar o a mandar a investigar, a indagar, a escudriñar, a sentarse, a meditar acerca de este hombre llamado Jesús. ¿Por qué? Porque él no le interesaba, mi amado hermano y hermana. Ni siquiera sabía cuáles eran las leyes de los judíos, sino que lo que le decían los judíos, él lo creía. Y si iba contrario a una orden que ellos como romanos daban, le decían, eso no va. Y punto. Pero no le interesaba nada acerca de los judíos. Para él era un simple reino que estaba bajo su imperio. Era lo único que él conocía de los israelitas, de los judíos. Por eso le dije, ¿acaso yo soy judío para conocer sus costumbres, sus tradiciones, lo que ustedes hacen, lo que no hacen? ¿Cómo ustedes juzgan a lo de su propio pueblo? No lo sabía, mi hermano. Pero él le dice, soy yo judío para yo saber estas cosas. Tu gente y los pontífices. Tu gente, los judíos. Y los pontífices, los llamados, los apartados a un servicio entre los judíos, te han entregado a mí. Que era el punto, la razón por la cual él estaba ahí. La primera pregunta que él debió haber hecho. ¿Qué has hecho? Le pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Aquello tu pueblo y los grandes de tu pueblo te traen a mí. ¿Qué has hecho? Que ellos no te pueden juzgar con sus propias leyes. ¿Qué has hecho, Jesús? Porque ellos siempre tienen la manera de cómo juzgar a su gente, de cómo hacer tus rituales, y a nosotros, los romanos, no nos interesa si no nos afecta a nosotros. Y punto. ¿Qué has hecho tú para que tu propia gente y los grandes de tu gente vengan a mí y me piden que haga juicio para contigo? Me traen de sus leyes, no pueden, y te traen a mí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te han traído aquí? ¿Cuál es la gravedad del asunto? ¿Por qué te vienen para que yo juzgue delante de ustedes o de ti, cuando ustedes tienen bastante y siempre saben juzgarse entre ustedes? Y respondió Jesús, mi reino
no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Le respondió la primera pregunta que le había hecho, que él no sabía por qué la había hecho, pero él la respondió. Si mi reino fuera de aquí, mis súbditos pelearían por mí, mis servidores, para que yo no fuera entregado a los judíos. Y era algo que Pilato sabía. Pilato sabía que si alguien se metía con el emperador de Roma, ¿qué iban a hacer sus súbditos? Los que estaban a su servicio. Mire, pobre de aquel que arremetieran contra el emperador. ¿Qué cosa no le podrían haber hecho a ese hombre que arremetiera contra el emperador? Él lo sabía. Y por eso dice, si mi reino fuera de esta tierra, no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. De esta tierra no es mi reino. Algo que Pilato no podía entender porque él no conocía acerca de la ley de Jehová, no conocía acerca de lo que Jehová había dicho que vendría para su pueblo, de la salvación que habría de venir para su pueblo y de cómo habría de venir aquella salvación para el pueblo. No sabía nada de nada, mi amado hermano y hermana. No tenía forma de saberlo. Por lo tanto, él sabía que si se lo habían traído a él, era porque de aquel lado tampoco tenían algo para poder juzgarlo de muerte y quitar de su ser la vida. Y él sabía que por eso se encontraba ahí, aunque él no podía entender nada de lo que nuestro Señor Jesús le podía decir en ese momento. Y sigue. Díjole entonces Pilato, luego rey eres tú. Le hace la pregunta, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Él dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido. Habían profecías que hablaban acerca de su muerte, mi amado hermano y hermana. Nuestro Señor Jesús se lo había declarado a los apóstoles anteriormente, anticipadamente, cómo sería su muerte y cómo sería su resurrección. En la ley estaba escrito cómo habría de ser su muerte. Muchas de las profecías hablaban acerca de eso. Muchas de las profecías hablaban acerca de para qué había venido Jesús, el Cristo, el Salvador. Para eso había venido. Y ella lo había declarado para entregar su vida en expiación de los pecados de toda la humanidad. Para eso él había venido. Y él dice, yo para esto he venido. Para lo que mi pueblo está haciendo, para eso he venido, porque escrito estaba en la ley de Jehová que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaba escrito en la ley de Jehová.
Y él dice, para esto he venido. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. ¿De qué forma Pilato pudiera haber entendido estas palabras? Cuando desde el principio nuestro Señor lo confrontó y le dijo, ¿eso lo dice de ti? ¿De tu conclusión? ¿De todo lo que has oído, de todo lo que has investigado? ¿O es lo que has acabado de oír ahorita hace rato? No tenía forma de comprender lo que nuestro Señor Jesús le estaba hablando, pero Él estaba hablando acerca de la ley y los profetas. De eso le estaba hablando mi Señor. Yo he venido para dar testimonio a la verdad. ¿Y cuál era esa verdad de la cual nuestro Señor Jesús estaba hablando? ¿Cómo habría de venir? Y Él era el testimonio porque Él fue el cumplimiento de esa verdad. ¿Cómo iba a ser su ministerio? Esa era la verdad y Él era el testimonio porque era el cumplimiento de esa verdad. ¿Cómo habría de morir? Él era el cumplimiento de esa verdad, el testigo. Él testificaría que lo que se dijo, que es la verdad, tenía el cumplimiento y se estaba cumpliendo delante de ellos. Yo para eso he venido a dar testimonio a la verdad. Para darle testimonio a la verdad. No a lo que los hombres piensan que es la verdad. No a lo que los hombres han estado guardando en ese librito diciendo que es la verdad de cómo habría de venir. No. Yo no he venido a darle testimonio a eso. Yo he venido a darle testimonio a la verdad. Y eso donde se encontraba Él, donde estaba Él, era parte de la verdad y Él tenía que dar testimonio a la verdad. ¿Cuál testimonio, mi amado hermano y hermana? ¿Cómo habría de dar testimonio a esa verdad? Cumpliendo tal cual como estaba escrito que había de hacerse. Si esa era la verdad y la verdad decía azul, y cuando llegara el testimonio de alguien que dijera que era el testimonio de la verdad, el cumplimiento de la verdad, y decía verde, esa no es el testimonio que se esperaba. Porque el testimonio que se esperaba era que testificara de lo azul. Y a eso había venido nuestro Señor Jesucristo. Había dado cumplimiento ya a todo el ministerio que se le había sido encargado en su mano para que cumpliese. Y ahora, en ese momento, de igual manera, aunque no fue algo bueno de ver, no era algo que él anhelaba en sí, era algo que él había sentido los embates de la muerte. Y él aún así, mi amado hermano y hermana, estaba declarando, yo para esto he venido, no solamente a dar testimonio a la verdad cuando aquella verdad hablaba de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, de los discernimientos, de todas aquellas cosas, la múltiple sabiduría como Él daba a conocer aquello, mi amado hermano y hermana. Él sintió los embates de la muerte antes de llegar a este lugar. Cómo aquello habría de venir a Él el cumplimiento de la verdad. Pero aún así Él estaba testificándole a este hombre Pilato, yo para esto he venido. Yo testifiqué de la verdad allá durante un tiempo y ahora aquí de igual forma estoy testificando a la verdad. Que lo que se habló cumplido es conforme a la Escritura y de ahí no me salgo.
Si fuera estado escrito que habría de venir y no me habrían de morir, no me habrían de entregar, todos mis súbditos estuvieran aquí peleando. Pero dijo, mi reino no pertenece aquí. Por lo tanto, mis súbditos no pelearán para sacarme de aquí. Porque mi reino no es de aquí. Para dar testimonio a la verdad. Y dice, sigue nuestro Dios. Todos esos testimonios que Él dio durante el principio de su ministerio hasta este momento. Y siguió dando el testimonio a la verdad. Él no le dio testimonio ni a Pilato, ni aunque Pilato lo estuviera presionando, no dio testimonio a los fariseos y a los ancianos de la iglesia con su costumbre. No dio testimonio a eso porque no era la verdad. Antes los confrontó con fuerza, citándole la palabra de nuestro Dios. De ahí nos salió y dio testimonio a cada una de las verdades que estaban escritas. Y siguió diciendo, yo para eso vine, para dar testimonio a la verdad. Y ellos, los que están allá afuera, lo saben. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí está la palabra clave, mi hermano. Todo aquel que es de la verdad, que pertenece a la verdad. Era una palabra grande que Pilato no podía comprender. Dios le estaba hablando de cosas celestiales, mi amado hermano y hermana. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que ha salido de aquí, de este libro, oye mi voz. Todo aquel que conoce la verdad y es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel, mi amado hermano y hermana. ¿Y cuál fue el testimonio de esa verdad que nuestro Dios mencionó aquí en su palabra? Ahí afuera se encontraban muchos testificando que era la verdad. Pero lo estaban testificando para mal, mi amado hermano y hermana. Porque ellos no oían la voz de Jesús. Pero afuera y por los rincones y por muchos lados, aún muchos de aquellos llamados a enseñar, que le creían secretamente, conocían que Él traía una palabra que no solamente un hombre podía traer. Traía una autoridad que un hombre no podía tener sin Dios. Y lo conocían y ellos testificaron de la verdad. Ellos oyeron y muchos estaban esparcidos en ese momento que habían oído la voz de Jesús porque eran pertenecientes a la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, no hallo en él ningún crimen. Pilato indagó y no halló en él ningún crimen que según ellos, según sus costumbres, según sus leyes, según sus normas, no halló nada para poder hacer lo que los judíos le habían dicho que hiciera, que era quitarle la vida. Eso fue lo que
Pilato le expresó a aquel pueblo judío: no he hallado ningún crimen en este hombre. No he hallado nada con que apuntarle, pero él antes le hace una pregunta a nuestro Señor Jesús. ¿Qué cosa es verdad? ¿Cuál es la verdad? Si fuera salido Pilato y le fuera preguntado a los que estaban afuera, acusándole, injuriándole, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál hubiera sido la respuesta, mi amado hermano y hermana? ¿Cuál cree usted que hubiera sido la respuesta de ese pueblo? Todito, sin excepción, mi amado hermano y hermana, fueran apuntados a la ley de Jehová. Todito, desde el pueblo de la grey hasta los líderes, los que enseñaban al pueblo, los sacerdotes, todos hubieran apuntado a la ley de Jehová. ¿Hacia dónde hubiera apuntado nuestro Señor Jesús? Hacia la ley de Jehová, hacia donde Él le dijo que había apuntado del principio con su testimonio a la verdad, que era la ley de Jehová. Todos hubieran apuntado al mismo lugar, pero ¿dónde se encontraban todos? Manifestando la misma verdad, expresando todo lo mismo, mi hermano. No, pero todos conocían la verdad, mi hermano y hermana. Y ahí está la palabra en la que debemos de meditar en esta hora. Todos podemos conocer lo que está escrito en esta Biblia. Podemos conocerlo, mi hermano, pero ¿acaso somos como el Pilato? ¿Por qué? Pilato al principio preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y nuestro Dios lo confrontó: esto lo dice de ti mismo, o otros te los han dicho. Si lo llevamos a nuestro día, aquellos que dicen que van a la iglesia para ir al cielo, yo le hago la pregunta: ¿eso lo dice de ti mismo o otros te lo han dicho? Tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu primo, el que se sienta al lado tuyo en la iglesia. ¿Quién te ha dicho eso? Podemos ser aquellos, mi hermano, que estemos manifestando cosas, estemos creyendo cosas que ni siquiera sabemos, mi amado hermano y hermana, por qué las creemos, por qué las ejecutamos. Ni siquiera nos sentamos y nos sentamos a meditar. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo creo esto? Porque yo creo que si voy a la iglesia me voy al cielo. ¿O acaso usted responderá como respondió Pilato? ¿Acaso soy yo judío? Responderá usted y recuerde, mi hermano, hoy en día puede que no sea literal que usted responda así, pero sus acciones en su meditar, recuerde lo de meditar, que eso se expresa. En su meditar usted expresará que esa es su respuesta. ¿Cuál? ¿Acaso soy yo judío? Para yo saber eso, mire la condición, mi amado hermano y hermana, en la que nuestro Dios nos manda que despertemos, que estemos alerta. No solamente que seamos aquellos que hacen las cosas porque el que va adelante hace las cosas. Porque yo le pregunto a usted por qué usted respira y usted me responderá el por qué respira. Pero yo le pregunto, ¿usted a qué va a la iglesia? Y usted me responde: porque me dijeron que voy al cielo. Así, mi hermano, nos encontramos con muchas prácticas en nuestras vidas. Tal cual, mi amado hermano y hermana, y creemos que estamos bien. Aún mire este pueblo
los llamados a enseñar, los sacerdotes, los príncipes de las sinagogas, todos los religiosos, los llamados a enseñar al pueblo, a dirigirlo, estaban entregando a un inocente y diciendo: mátalo tú, Pilato, porque nuestras leyes no nos dejan hacerlo. Mire lo que estaban haciendo, mi amado hermano y hermana. Si no fuéramos estado ahí y le hiciéramos la pregunta, ¿por qué le hacen eso? ¿Por qué? Ustedes quieren matarlo, ¿por qué? Si le hubiéramos hecho la pregunta, eso lo dicen de ustedes mismos, o otro les ha dicho eso. ¿Cuál hubiera sido la pregunta, la respuesta, perdón, de cada uno de ellos al escuchar esas palabras, mi amado hermano y hermana? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? No, que aquel dice que hay que matarlo porque es mejor que muera uno y no todo el pueblo. No, que aquel dijo esto y aquello, pero que decía la verdad. ¿Quién testificó en ese momento de la verdad? Uno solo, y estaba siendo acusado con Pilato, interrogado por Pilato. Ahí está, mi amado hermano y hermana, los hechos de su meditación expresados. No lo podían ocultar, no podían cerrar los ojos y decir: nosotros no estamos viendo nada. Estaba delante de ellos, mi amado hermano y hermana. O puede que nosotros seamos de aquello del cual nuestro Señor Jesús testificó aquí. Yo doy testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuánto de nosotros, mi hermano, que decimos ser de la verdad, que oímos la verdad, que leemos la verdad, oímos la voz cuando nuestro Dios nos está hablando? Te dirá: ¿cómo así? Muchas personas en el mundo religioso, así llamados cristianos, conocen la Biblia, oyen acerca de la Biblia, enseñan acerca de la Biblia, pero cuando nuestro Dios los llama o habla y dice: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que perdonar para que yo, Jehová el Altísimo, te perdone a ti. Y hacen caso omiso, mi hermano y hermana. Les pasa por alto, se cierran los oídos, pero conocen la verdad. Hablan de la verdad, pero no oyen la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando les habla de la verdad, que ellos también hablan. ¿Qué pasa ahí, mi amado hermano y hermana? ¿De quién estamos dando testimonio? ¿A la verdad o a la mentira? ¿Al engaño? ¿Al orgullo? ¿Al yo? Todo eso, mi amado hermano y hermana, repercute en nuestras vidas. Se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo lo vemos? Cuando la verdad no se manifiesta en sus expresiones, mi amado hermano y hermana. Y recuérdelo, son todas. Dios no nos mandó a cumplir 5 mandamientos. No, Señor. Nos los mandó a cumplir todos. Y todos son todos, mi amado hermano y hermana. Por eso yo los invito en esta hora a que usted se siente y no haga como Pilato, que hablaba era porque lo acababa de oír y lo repitió.
sin saber qué era eso, qué se refería con el rey de los judíos, a dónde se hablaba del rey de los judíos, qué habría de hacer el rey de los judíos. Y todas estas cosas, él no le importó eso, solamente lo repitió. Pero nosotros no podemos ser los tales, mi hermano. Los tales que aún oyendo o leyendo no captamos la verdad. Leemos la verdad, oímos la verdad, hablamos de la verdad, pero no captamos o obedecemos la verdad. Ahí está, mi hermano, el problema. Podemos oír mucho, podemos leer mucho, pero si no captamos la verdad, si no captamos cuando somos corregidos, si no captamos cuando nuestro Dios quiere que hagamos un trabajo y no lo hacemos, si no captamos la voz de Dios, como Él dijo que lo harían aquellos que eran de la verdad, y por lo tanto testifican de la verdad. Si no oímos la voz de nuestro Dios, mi hermano, la palabra misma dice a qué pertenecemos. Si aquel que de la verdad oye la voz de Jehová, de Dios, de Jesucristo, ¿qué pasará si aquel no oye la voz de Dios? ¿A qué pertenece? A la mentira, mi hermano, al engaño y a todas aquellas cosas que ni usted ni yo queremos en nuestra vida, pero nuestros hechos testifican que eso es lo que está mandando en nuestra vida. Y no es la verdad. Testificamos, pero del engaño, de la mentira, de la infamia, de todos los frutos que están allá afuera en el mundo, mi hermano, y que nuestro Dios dijo que no deben de estar en su pueblo. Ahí está, mi amado hermano y hermana. Nuestro Dios nos lo pone claro de cuál lado estaremos. De aquellos que no tienen su delicia en la ley de Jehová y por lo tanto no meditan de ella de día y de noche. O de aquellos que mediten en la ley de Jehová de día y de noche y tienen su delicia en ciertas partes de la Biblia y en otras ni siquiera la miran. La pasan rápido. ¿De cuál lado nosotros estamos testificando o somos de aquellos que al oír la voz de Dios obedecen a su mandato, que se deleitan en la Biblia para nosotros hoy y meditan de ella de día y de noche? ¡Oh! Somos del otro lado. Pero no es algo que usted va a decidir hoy. No, yo soy de este lado, yo soy de aquel lado. No, no es esa decisión, mi amado hermano, la que nuestro Dios nos está hablando en este servicio. Es que esos dos bandos se están manifestando hoy presente. ¿De cuál lado se encuentra usted? No es que una decisión que usted va a tomar hoy para mañana cumplirlo. No. Hoy usted está cumpliendo lo que usted ha decidido, mi amado hermano y hermana. Y eso se está manifestando. Si cada día progresivamente hay frutos y frutos, porque los habrá, y frutos más parecidos a los del mundo. ¿Qué cree usted que está oyendo, mi amado hermano y hermana? Pero si hay fruto y fruto del Espíritu de nuestro Dios, ¿qué cree usted que está oyendo, mi amado hermano y hermana? Ahí está el meditar. Lo dejo con ese pensamiento, mi amado hermano y hermana. Estamos oyendo la verdad, estamos leyendo la verdad, pero oímos, captamos la verdad
Y al usted captarlo, usted la obedece, mi amado hermano y hermana. Ahí le dejo ese pensamiento. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, oh Señor, tú hasta el final, Señor, diste testimonio a la verdad, Padre Santo, Señor. Y no faltaste ninguna, Señor, de las verdades que estaban escritas acerca de ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque si no hubiera sido, Señor, por ese cumplimiento, Padre, fiel a tu palabra, Señor, hoy no estaríamos de este lado, Señor, dándote las gracias, Señor, y el reconocimiento, Señor. No estaríamos, Padre, abriendo tu palabra, Señor, y recordando, Padre, que tú nos hablaste de la verdad y nos sigues hoy hablando de la verdad, Padre, y que tú quieres lo mejor para con nosotros, Señor. Pero que aquel que oye, Padre, aquel que es de la verdad, Señor, oirá tu voz, Señor. Van acompañadas, Padre Celestial. No puede haber una solamente, Señor, sino que ambas van acompañadas, Señor. Y el testimonio, Señor, la manifestación de lo que es de nuestra vida hoy presente, Señor, testificará, Padre, si somos de la verdad y si estamos oyendo tu voz, Padre. Ten misericordia, Padre, de los que están al alcance de esta voz, Señor. Lidia con cada uno de ellos en tus corazones, Señor. Sea tu lidiar, Padre, con ellos, Señor. Que ellos puedan ver, Padre, que es tu amor para con ellos, Señor, en esta hora. Y que ellos puedan hoy, Señor, recibir, Padre, tu bienaventuranza, Señor, y tu bendición, Padre. Porque te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.